Profe, disculpe, estamos. No, ya. nada. ¿Cómo? No, es que no se veía ninguna imagen y él eso le iba a preguntar. Ahí. No, es que no había, ¿cómo se llama? No había compartido mi niña, pero ahí compartí. Ahí lo Sí, ves, listo, ¿cierto? profe. Justo cuando le pregunté, apareció la imagen. Sí, es que no había compartido, entonces grabé y compartí. Ya, entonces, miren, esto es de práctica, ningún diálogo puede ser ninguno de estos que yo tengo aquí, ¿ok? Ninguno de estos, porque usted va a tener en la hoja de instrucciones que le acabo de mostrar, cuando mostré en el archivo, eso no se veía, Catalina, eso me estabais diciendo, ¿sí? Ya, de ahí lo voy a mostrar ¿No se entonces de profe? nuevo. Eso no se vio lo que dije delante, pues eso sí o no. Cuando dije, aquí está este es el curso de ustedes, ¿cierto? General es donde ustedes entran siempre. Después entran a archivos y ahí en archivos están las instrucciones y está la rúbrica. Y están todos los PPT, ¿ya? Para el que quiere bajar las instrucciones cuando yo las lea. Entonces, vamos a hacer este. Entonces dice situación 1 y dice, you are in Brazil, you talk about, se supone que uno está en Brasil y el otro alumno dice, you are in Alaska, you talk about, y se supone que habla de esto. Son dos alumnos porque van a hacer un roleplay. Uno va a hacer el rol del alumno A y el otro va a ser el rol del alumno B. Entonces, esta es la información del alumno B, esta es la información del alumno A. Entonces van a hacer preguntas. Cristian, dígame. Profe, disculpe que le Cristian, interrumpa. No sé si seré yo, pero yo acabo de tener una clase y me corría bien. No se me actualiza la pantalla. Yo estoy viendo la situación cuadro. sí, delante estaba en la 4. Chiquillos, ¿ustedes cuál están viendo? ¿Será mi internet? Profe, ahora veo la 1. Yo recién se cambió a la 1. Acá aparece. Situación 1. La 1. Oye, sí, ya, a ver, hagamos otra cosa. Profe. Si yo me escucho mal, es que en mi internet, entonces me avisan y yo me puedo ir a otra pieza, ¿ya? Si se escucha mal. ¿Está en BTR, profe? ¿Ok? No, mi hijo, ¿saben qué? Mi hijo me dijo que era la mejor compañía, estábamos en BTR, que era la mejor compañía, Mundo, etcétera, y ayer y el día ha estado, pero horrible. Ya, según mi hijo, y de verdad que tenemos dos líneas, pero en la que me vaya se escucha mal. Entonces, si se escucha mal, yo puedo ir a otra pieza donde tengo, no sé, esta pieza, que yo estoy aquí en mi pieza, para que no haya bulla, pero también tiene mala recepción. Entonces me voy a otra y se escucha mejor. Entonces me avisan, ¿ya? Si se Profe, como escucha cortado, yo me voy a... ¿Mm? como recomendación, cámbiese de mundo porque tuve muy mala experiencia también. Pucha, ¿sabéis que mi hijo, según mi hijo, era lo mejor de Santiago? Y no es lo mejor. Ya, ¿sabes qué? Le voy a comentar que he tenido problemas porque él todavía cree que la cosa es buena. Ya, gracias por la recomendación. Pero sabéis que todo el año pasado me funcionó bien, pero ahora he tenido problemas. No, Ya. todos creen Que, que porque es fibra es bueno, pero no, profe, mejor. Yo por lo menos estoy en BTR y todavía no tengo problemas, nunca he tenido problemas. oye, pero es que yo estaba en BTR y se me caía súper seguido. Súper seguido. Ya. No sé, pues yo creo que de repente por ejemplo, mi pieza es muy mala, no sé nada. Entonces, si ustedes escuchan mal, yo me vengo para el comedor, ¿ok? Pero de repente en el comedor anda el perro y tontea. Entonces, por eso prefiero mi pieza. Ya. Entonces, miren, yo voy a hacerles un puro ejemplo de esto. ¿Escuchan mejor ahí? ¿Chiquillos, escuchan mejor ahí? Sí, Ya, entonces me voy a quedar aquí. Entonces, miren,
se tienen que saludar y despedirse como en todos los roleplay. Perdón. Espérenme 5 minutitos, menos de 5. Que estoy... Cuando me vengo para acá tengo que ordenar, pues chiquillo, ya. Eso, ya, perdón. Entonces, cuando hagan el roleplay siempre se tienen que saludar y despedirse. Ahora pueden despedirse y saludarse simple nomás, súper simple. Entonces dicen, por ejemplo, hello, how are you? O how are you doing, como ustedes quieran, porque ahora no tiene que ser ni formal ni informal, ¿ya? Y entonces el B le va a decir, fine, thanks, and you, lo más simple que puedan. Y el alumno A, bueno, digamos la niña, porque el alumno A es una niñita, entonces vamos a decir, la niña le va a decir, very well, thanks, ¿ya? Y la niña A le va a hacer la primera pregunta al niño B. Entonces le va a preguntar por season, ¿ya? Entonces le va a hacer una pregunta por esto. Y le vamos a decir, por ejemplo, cualquier pregunta. A ver, ¿quién se acuerda de una pregunta de la estación? ¿Cómo se preguntaba la estación? ¿No se acuerdan? Una. Ya, no se acuerdan. Sería, what's the season? Y como él está en Alaska, le va a decir, what's the season in Alaska? El niño va a decir, winter, ¿verdad? Entonces va a decir, it's winter, ¿ya? Y entonces, esto es súper importante, chiquillos, porque le tiene que preguntar a ella, ¿verdad? Le tiene que preguntar a ella. Entonces, no puedo hacer la misma pregunta. Tengo que preguntar de forma distinta. Entonces, le puedo preguntar, por ejemplo, is winter in Brazil? Porque se supone que están hablando por teléfono. Ah, mi vez está media mala. Is it winter? No, is the season mejor. Is the season winter in Brazil? Y entonces ella va a responder que no, porque es verano, ¿cierto? Entonces va a decir no. Y va a dar lo verdadero. It's summer. ¿Ya? Entonces cada uno hizo una pregunta distinta. Porque al hacer las mismas preguntas incluso ustedes se enredan porque se ponen un poquito nerviosos, entonces se enredan con eso. Tienen que ser preguntas distintas. Después le va a preguntar por el weather, ¿cierto? La pregunta 2 es por el weather. Entonces le va a decir, ¿quién se acuerda de la pregunta del weather? ¿Cómo se preguntaba el tiempo? What is the weather like? Eso, muy bien. What is the weather? No, faltó. What is the weather like? Entonces le vamos a poner in Alaska, ¿cierto? Weather like in Alaska. Y entonces el niño, como está en invierno, va a dar, y Alaska está cerca del Polo Norte, ¿eh? Entonces le va a dar más o menos el tiempo que uno cree. Como está cerca del Polo Norte, le puede decir it's snowy and icy, puede ser, ¿cierto? Está nevado y congelado. Y entonces ahora él le va a preguntar por el weather a la niña. Y era summer. Entonces, para no hacer la pregunta what's the weather like, la misma, le puede decir, no sé, is sunny and hot in Brazil,
o pongámosle una, mejor pongámosle otra, pongámosle una para que conteste no. Is weather cloudy and rainy in Brazil? Entonces va a decir ella que no, ¿verdad? Porque ¿cómo va a estar el tiempo allá? Hacen como 40 grados siempre en el verano y en el invierno también hace calor, pero menos. Esa es la diferencia. Entonces le va a decir no, it's sunny and very hot, ¿cierto? Sunny and very hot. Ya preguntó por la estación, por el tiempo, ahora le va a preguntar por el deporte. Fíjense que acá decía winter, eso se me olvidó decirle. Acá tengo el deporte y acá tengo la actividad, entonces va a preguntar por el deporte, entonces le va a preguntar what sport do you do in Alaska, por ejemplo? Y entonces, ¿cómo se decía eso? ¿Se acuerdan? I go, y aquí hay que usar los verbos de los deportes, ¿ya? Entonces no puedo usar cualquiera, y el monito me indica, no puedo usar otro. I go parachuting. ¿Ya? Hasta ahí puede ser. Y entonces le va a preguntar a la niña otra pregunta del deporte, porque le tiene que preguntar por deporte también. Entonces le puede decir, do you do any sport, o cualquier pregunta, do you play soccer, lo que ustedes quieran preguntar, la que sea más fácil para ti. Do you do any sports, por ejemplo. Y entonces la niña le va a decir, yes, y ella está ahí, I go roller blading, porque son los patines de un solo filo, ¿ya? De una sola línea. I go rollerblading. Entonces preguntaron los dos por deporte, ahora ella le va a preguntar por la ropa, ¿cierto? De invierno, ¿verdad? Porque él está en invierno, entonces le va a decir, por ejemplo, what clothes are you wearing now? No, what clothes, ¿sí? What clothes are you wearing now, por ejemplo. Entonces él va a decir, como es invierno, hay que dar 3 ropas. Entonces le pregunté, are you wearing? Entonces, como le pregunté, are you wearing, voy a responder con I am wearing, y nombro 3 ropas de invierno. Pants, suéter, pants, suéter and boots, por ejemplo. ¿Ya? Hola, vida mía, ¿cómo estás? Hijo, no puedo hacer clase. Perdón. Es que no puedo hacer clase ya, Cristóbal, el internet está súper malo. Ya, está bien. Entonces la niña le va a preguntar por la ropa, ¿cierto? Y le tengo que hacer una pregunta distinta. Entonces el niño le puede preguntar a ella, por ejemplo, what do you wear in summer? O what clothes do you wear in summer? Está bien las dos. Entonces ella le va a decir, miren, fíjense que pregunté con do you wear, entonces una manera distinta, digo I wear, y le digo 3 ropas de verano, shorts, t-shirt and sandals, ¿ya?
Entonces, preguntaron por ropa y viene la quinta pregunta, acción del momento. Entonces, por ejemplo, ella le puede preguntar, what are you doing now? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo ahora? Y él tiene que usar esto para responder. Entonces, le puede decir, I am, porque como tengo el verbo to be, are you doing, con ing, ¿cierto? Verbo to be, ing, le va a decir, I am speaking English, no sé, with my friends, por ejemplo, ¿ya? Y entonces le puede preguntar a ella, are you playing soccer now? Are you playing soccer now? Le está preguntando si está jugando fútbol, como dicen que puro juegan fútbol allá. Entonces le va a decir ella, eso tiene que responder. Clean es limpiar, ¿verdad? Entonces va a decir, no, I'm cleaning my bedroom, mi dormitorio, ¿cierto? Ya, entonces también le preguntamos por la número 5. Fíjense, aquí hay una pregunta, ¿cierto? La que le hace la niña al alumno B, son 2, aquí estaría la otra, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y por otra parte están las otras 5 del alumno, cada uno tiene que hacer 5 preguntas. Están las otras 5 del alumno que le hace a la niña, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3. No pueden hacer menos preguntas, porque cada pregunta va a valer puntaje, ¿ok? Entonces, si hacen menos preguntas, van a tener menos puntos. Ya, entonces, tengo 5 para él y 5 para ella. Yo estoy lista, le pregunté todo. Entonces, ella va a decir, I have to go, I have to work, lo que quieran. I have to study, ¿ya? Bye, porque se tiene que despedir. Y ella le va a decir, no, bye bye mejor. Entonces, así tienen que hacer el diálogo. Otra forma es que el alumno A le hiciera todas las preguntas, ¿ya? Junto todas las preguntas del A y después todas las del B, como ustedes quieran trabajar, ¿ya? Entonces, puede ser que el alumno A le haga todas las preguntas y el B contesta, y después el B pregunta todo y el A contesta. Que otra forma es lo mismo, pero yo voy anotando quién pregunta, responde y que lo hace bien, ¿ya? Entonces, miren, las instrucciones están aquí. Formulando preguntas y respuestas de acuerdo al tiempo. Estos son los criterios de evaluación. Estamos viendo, formulando preguntas y respuestas sobre acciones que está realizando, preguntas y respuestas sobre prácticas de deporte, ¿ya? Entonces, mismo conforma la rúbrica con la que se le evalúa. Espérense, a ver si la puedo. Todos esos puntos están y con un puntaje. Ustedes le mostraron rúbrica el año pasado, ¿cierto? ¿Sí o no? O no, espérenme. Entonces, los criterios de evaluación con los que yo les fui enseñando van a estar ahí, formulando preguntas y respuestas de acuerdo al clima y estación del año. Entonces usted va a tener 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, y si no lo hace, 0 puntos. Entonces siempre es lo mismo, porque dice, pregunta de forma organizada y clara, información sobre el clima, las estaciones del año. Entonces va cambiando como pregunta, 4 puntos. Pregunta con cierta claridad, información sobre el clima y las estaciones del año.
Pregunta con vaga claridad y orden información sobre el clima de las estaciones del año. Utiliza expresiones para preguntar de manera confusa. No formula preguntas y respuestas del clima y las estaciones del año. Y así van todos los criterios de evaluación. Después el otro dice, formulando preguntas y respuestas sobre acciones que está realizando. Entonces, pregunta de forma organizada y clara, información sobre acciones que está realizando. Este va a decir, pregunta con cierta claridad, información sobre acciones que está realizando. Pregunta con vaga claridad y orden, información sobre acciones que está realizando. Utiliza expresiones para preguntar de manera confusa, de manera vaga, dice en otro. No preguntas y respuestas de acciones que está realizando. Después el otro viene los deportes. Me faltó uno. Formulando preguntas y respuestas sobre prácticas de deporte. Responde de forma organizada y clara información sobre prácticas de deporte. Responde de forma organizada. Ay, esto está malo. De forma, aquí tendría que ser, porque ese es 4 puntos. Con cierta claridad. Pregunta con cierta claridad sobre acciones, ¿no? Parece que me equivoqué en ese. Pero si yo la copié nomás. Pregunta con cierta claridad sobre acciones. Ya, pregunta con cierta claridad y orden información sobre prácticas de deporte. Pregunta con vaga claridad y orden información sobre las prácticas de deporte. Utiliza expresiones para preguntar de manera confusa. No pregunta sobre prácticas, pregunta y responde sobre prácticas de deporte. Después, el otro que dice organizando su tiempo de acuerdo a prioridades en el corto y mediano plazo. O sea, de la única manera que yo puedo ver eso es que yo, no sé, pues que le pida que en su diálogo usted no lea, que el diálogo usted memorice el diálogo, que siga las instrucciones. A eso se refiere con compromiso. Porque el número 4 lo hace, dice, organizando el tiempo, el estudiante demuestra compromiso durante la evaluación. El estudiante demuestra cierto compromiso durante la evaluación. El estudiante demuestra poco compromiso. El estudiante evidencia ausencia de compromiso. No es que yo estoy midiendo su compromiso, sino que ahí se refiere el compromiso a seguir las instrucciones, ¿ya? Entonces, esto que está aquí también forma la rúbrica, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Después, instrucciones. 2 alumnos realizarán un roleplay eligiendo una de las 4 situaciones que están aquí al final. Aquí están las situaciones. Esa es la 1, usted puede elegir la 1, puede elegir la 2. Recuerde que le dan la estación, el deporte y la acción. Eso es lo que tiene que usar. Ahora, el tiempo y la ropa va a ser de acuerdo a la estación que están hablando. Y el tiempo y la ropa. Y el deporte se le da. Ahí está la situación 2, con información distinta. La 3, ahí es archery, bowling, ¿cierto? El deporte. Acá es ciclismo, sería biking, summer drink. Acá sería fall, y eso es navegar, sailing, dance, los verbos. Entonces, esas son las situaciones que usted tiene que hacer. Igualito como lo hice yo, parecido, ¿no? No igualito. En el diálogo, cada alumno debe hacer 5 preguntas. Una de la estación del año, del tiempo, de deporte, de una acción del momento y de la ropa. Luego responderá a las 5 preguntas de su compañero. Deben incluir saludo y despedida. Siempre, siempre. Después dice, para dar su roleplay, los alumnos deben presentar el roleplay online con un compañero en la clase de Teams. Ambos abren su cámara y presentan el diálogo. Con la profesora, por ejemplo, no me puedes decir ese día, profesora, yo no puedo abrir la cámara. Entonces usted se prepara ese día con el celular, porque el celular tiene cámara. Yo ayer tomé diálogos con el celular y ahí los podía ver.
más complicado habría sido hacer una clase con el celular, pero como tenía que escucharles y verles, eso, usted tiene que arreglarse, si son 3 minutos que se consiga un internet. Dice, con la profesora acordarán y anotarán la hora y día para conectarse y presentarlo. Aquí yo tengo para que se anoten, que deben hacerlo. Ustedes son las 503. Espérenme un poquito, porque los voy a encontrar. Buenas Aquí están. noches, Algunos profe Javiera. ya se anotaron, ¿ah? ¿Cómo? Sí, yo quiero anotarme igual. Ya, mi niña, me espera un poquito ya, porque hay algunos que ya se anotaron, ¿ok? Creo Para el que no sé 23 y si para me toca. el 5. Ya, Ay, sí, yo espérenme un quiero el poquito. 5. Ya, todos quieren el 5, te apuesto. Ya, entonces se van a anotar con la profesora. Dice, deben elegir una de las 4 situaciones que están aquí en este documento. Este documento lo tienen aquí en Teams y también está en el ambiente de aprendizaje. Ahora, en el ambiente de aprendizaje dice entregar, pero no se confundan con eso, ustedes no tienen nada que entregar, solo que no tengo cómo ponerles instrucciones en el ambiente de aprendizaje. Entonces la puse en una tarea, pero ustedes no tienen nada que entregar, solo hacer el roleplay conmigo, online, nada más. Entonces dice... al darlo online, la profesora le dará la retroalimentación inmediatamente y su nota, así que no tienen nada más que hacer para la evaluación 1. Al darlo online, queda lista la nota el mismo día. En el recurso evaluación 1, unidad 1, roleplay, eso es lo que les digo que está en el ambiente de aprendizaje de INACAP, tendrá este documento, que está aquí. Encontrarás las instrucciones y las situaciones para que elijas una de ellas para realizar el roleplay con tu compañero. Este curso va a estar abierto hasta el 24, ¿ya? Para que bajen la hoja si quieren, pero lo tienen en Teams. No olvidar que debes anotarte para dar la evaluación online, puede ser con la profesora o compañero en Teams, puede ser conmigo, el que no tiene con quién, pero ustedes ya se conocen, así que este es el diálogo de memoria. Si usted no se lo sabe de memoria, va no se debe notar que te lo sabes. No se puede leer el roleplay de ninguna forma. Si leen, bajarán la nota. Olvidar que las preguntas y respuestas deben ser completas. Utilizando preguntas y vocabulario en clase. And you, hay varios que decían hoy día, what's the weather like? It's summer. And you, ni siquiera le pegaba eso. El and you no es una pregunta de estos contenidos, de las 5, ¿ya? Mejor no la use porque se equivocan, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda de cómo hacer la evaluación? Vienen las situaciones, ya la 1, la 2, la 3 y la 4. Ustedes eligen una. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de cómo hacerla? Aquí yo hice una. Para que la vi. Ya, ¿quién se quiere anotar? Profe, yo tengo una duda Se pusieron sobre la ya, evaluación. levanta la manito, corazón mío. Ay, Levanta la manito para ver cómo está. ya, Está ahí, por ahí está la manito. Eso, Paula, dime. ya. Mi duda es, ¿nosotros tenemos que presentar un Power como usted nos hizo ahora o solamente las cámaras prendidas? Mira, tú vas a abrir la cámara así y tú vas a estar con tu compañera. Y yo voy a tener todo eso sin nada y ustedes se van a así, va a ser como en la sala. Entonces aprenden el diálogo y lo dan. Te digo, hello Paula, how are you? Y tú me vas contestando. Tú tienes la cámara abierta. No hay PowerPoint, tienes que memorizarte el diálogo. ¿Ya? Tienes Ya. que memorizarte las 5 preguntas, 5 respuestas. Eso. ¿Te queda más Ya. claro? Sí. Eso. Profe, el 23 es la otra Entonces, semana, ¿cierto? sí, una puede ser el jueves y la otra puede ser el martes 5. Ah, ya. Le voy a preguntar a mi compañera a ver si lo hacemos el jueves. Chiquillo, el que quiera me manda el diálogo. Yo ahora los voy a dejar libres.
Entonces la idea es que usted se contacte con el compañero y hagan el diálogo ahora. Yo les voy a dejar este rato libre para que hagan el diálogo. Hagan el rato ahora, se ponen de acuerdo y hacen las preguntas y ¿ya? No sé quién se quiere inscribir. ¿Hay alguien que se quiere inscribir? El Ignacio Estudillo está solo. ¿Hay alguien que esté solo? ¿Que necesite compañero? Chiquillo, Profe, ¿hay alguien que en el necesite? chat, en el chat salía que alguien estaba solo, pero en la parte general del chat salía una persona que estaba sola. Ya, a ver. Ya, Ignacio está ahí. Ya, Ignacio, mira, ahí tiene un compañero. Ignacio, ¿estás? ¿Sí? Espérense un poquito. Ay, qué lata, ¿por qué no te deja instalar? Bastián, vaya a tener que conseguirte. Vaya a tener que conseguirte un computador por 3 minutos de tu diálogo, no es más. O un celular. Ya, a ver quién dice ahí. Yo con Dimas González. Ricardo, ¿qué día querías? El martes 5. ¿A qué hora? No me pusiste la hora. Ya, pero ninguno pone la hora. Ya, entonces voy a poner aquí el Ricardo, ¿ya? Te pongo ahí. Ricardo. Enix. ¿Y con quién vas? Con Dimas González. Ya. Después estaba Cristian. Con Franconero. Franconera. Ya, Jordi, con. No, pero está te pongo Jordi con el Ignacio. Profe, aquí estoy, Ignacio. Ya, pues, pero mira, ahí tiene el compañero Jordi. ¿Lo haces con él? Bueno, profe, si es que el compañero quiere, yo también. ¿Como mi niño? Que sí, profe, pero pregúntale al compañero bien. Ya, Jordi, ¿lo quiere hacer con Ignacio? Jordi, contesta. Profe dijo que sí, pero tiene que bajar los mensajes nuevos que sale ahí. Ya. Entonces te pongo con Jordi. La idea es que ahora se pongan de acuerdo ya. Ya. Entonces, a las 21:50 quería. Ya. Se va a cambiar el 2 también. Ahí te cambié, Cristian. Ya, y ahí quedan Jordi y alguien más que no haya visto. ¿Habría alguien más solo? ¿Habría alguien que no haya notado? Ay, la Millaray. Pero la Millaray, tú ya estás anotada, Millaray. Sí, ahí están listos. Con Javiera. ¿Están listas, niña? Ya, chiquillos, todos los que están listos, como tú quieras, Isadora, tú puedes hacer juntas y después tu compañera te hace las 5 a ti. No, no necesariamente tiene que ser como
como yo lo hice, ¿ya? Ya, chiquillos, la idea es que ahora se pongan de acuerdo con los compañeros y que empiecen a crear su diálogo, ¿ya?